Hay muchos mensajes de los oyentes sobre el tema. Sí, efectivamente, este es un asunto que interesa, que apasiona. Leo el último, no, el penúltimo que llegó. Este es un correo electrónico de Freddy que dice: volví de San Pablo el domingo. La semana pasada fueron asesinados en una matanza 8 integrantes de la barra organizada Pabellón 9 del Club Corinthians. El tema es por la lucha de la distribución de drogas en ese caso. Claro. Los clubes facilitan dando entradas gratis, etcétera, igual que aquí. El fenómeno es global, de algún modo es un fenómeno global, dice este oyente. Sí, ¿Qué decían? no, que lamentablemente lo que ha ido pasando en Brasil y en Argentina es como un espejo hacia el que vamos, en el que nos vemos reflejados y vemos que pasan esas cosas. No lleguemos a ese nivel, porque está mucho peor en Brasil y en Argentina. Pero vamos camino a eso, porque siempre decimos está peor, pero siempre después nos acercamos a lo que allá pasa y allá pasan cosas peores, ¿no? Continuamos en esta mesa de miércoles 29 de abril. Seguimos con Miguel Fernández Galeano, Juan Gavito, Darío Klein y Gonzalo Pérez del Castillo. Enseguida vamos a estar con temas del exterior de nuestro país, pero ahora volvemos a Uruguay con una resolución de la Suprema Corte de Justicia que declaró el viernes la inconstitucionalidad del delito de asonada establecido en el artículo 145 del Código Penal a raíz del caso de un grupo de manifestantes que el 15 de febrero de 2013 protestaron frente a la sede de la propia corporación en contra del traslado de la jueza Mariana Mota desde el ámbito penal a un juzgado civil. Por 3 votos contra 2, los integrantes de la Corte alegaron, en esta sentencia que acaba de divulgarse, que la norma aplicada no respeta un principio constitucional básico que impide que cualquier persona sea juzgada por una conducta que no se encuentre previamente establecida en la ley penal en forma clara, nítida, estricta y precisa para quien actúa, para las autoridades en general y para quienes tienen a su cargo la tarea de juzgar en particular. Esta resolución no fue tomada por los ministros de la Suprema Corte mismos, sino por ministros de Tribunal de Apelaciones escogidos aleatoriamente en razón de la abstención en la que procedieron los miembros naturales de la Suprema Corte, porque claro, ellos habían sido los denunciantes en este caso, no podían ser quienes terminaran resolviendo el asunto cuando llegó a esa instancia. Y salió 3-2. Salió 3-2, efectivamente. Juan, ¿vamos contigo? Sí, yo quería hablar de este tema, no tanto por el episodio en sí, sobre el cual podemos volver si hay tiempo, sino por el significado o la trascendencia desde el punto de vista social. Pensemos que estamos, y hablo ya no como abogado, ni siquiera como abogado practicante, sino como ciudadano, ¿verdad? Ante la paradoja de que una misma conducta puede ser tipificada como delito o no, según la cara del juez, que es casi como decir según la cara del cliente. Y esto es gravísimo. Es decir, en esta materia podía haberse cuestionado si había prueba suficiente o no, y en este caso la había porque había filmaciones y demás. Podía haberse cuestionado si el tipo penal que se pretendía imputar era el correcto, es decir, si el encuadre estaba correctamente establecido. Pero lo que se ha dicho es que un delito que hace 81 años que existe, 81 años que la sociedad uruguaya convive con el convencimiento de que esa conducta así tipificada es delito, resulta que ahora no es delito para 3 de esos 2 ministros que actuaron accidentalmente como ministros de la Suprema Corte. Entonces, 3 de los 5 que accidentalmente actuaron, correcto. Entonces, esto desde el punto de vista de los ciudadanos, para mí es gravísimo, porque nos embarca en una especie de relativismo que cercena nuestros derechos más elementales. Allí se invoca que ese tipo delictivo o esa figura iría en contra de principios constitucionales, pero yo digo, también hay otros principios constitucionales, como el de la seguridad jurídica, la certeza que yo tengo que saber de que si lo que hago está bien o no,
e incluso la igualdad. No puede ser que si a mí me toca un juez, lo que hago está bien, y si me toca otro juez, lo que hago está mal. Esto va llevando a un desprestigio total del sistema institucional. Pero esto no ha pasado ya muchas otras veces. Sí, pero yo diría que si estuviéramos ante situaciones nuevas... Por mencionar un caso muy famoso y muy discutido, la ley de caducidad. Con respecto a la ley de caducidad, ha habido opiniones distintas de la Suprema Corte según cómo estuviera integrada. Pero hay una situación social, política y jurídica distinta, porque es un fenómeno nuevo, fue una elaboración, diría, jurídicamente forzada que hubo que hacer a la salida de la dictadura para terminar con todo el proceso de transición. No quiero invocar lo del Club Naval, etcétera. Pero podría ponerte otro ejemplo en la línea que tú dices. Si fuera algo relativo a los derechos de nueva generación, pongamos por caso el matrimonio igualitario entre personas distintas. Bueno, son cambios que se van produciendo para bien o para mal en la sociedad y el derecho tiene que irse ajustando. Pero esto que se conoce desde hace 81 años, da la impresión de que el juzgador, o sea, el juez, está tirando demasiado de la piola, porque hay, de acuerdo a nuestro sistema institucional, y ya termino, hay representantes de la soberanía que nosotros elegimos, que son los legisladores, que dicen lo que debemos y no debemos hacer. Y luego los jueces, en base a su autonomía técnica, son los que tienen que decir si aplica el caso concreto. Pero no puede el juez ponerse a sustituir al legislador y decir esta figura está mal. Hay otros mecanismos para cambiarla. Entonces yo creo que la consecuencia, más allá del episodio y de si quedan libres o no quedan libres, es grave, porque estamos cada vez más asistiendo a un cambio en que todo puede ser. Emiliano. ¿Cómo se define el delito de asonada que dice el artículo 145 del Código Penal? Dice: cometen asonada los que se reúnen en número que no baje de 4 personas para causar alboroto en el pueblo con algún fin ilícito que no esté comprendido en los delitos precedentes, o para perturbar con gritos, injurias o amenazas una reunión pública o la celebración de alguna fiesta religiosa o cívica, o para exigir de los particulares alguna cosa justa o injusta. Emiliano, me quedé sin asunto, porque lo único que iba a decir en este tema, hablé mucho en el tema anterior, es que si uno va al origen de la eventual discrecionalidad, que comparto con Juan que no es buena, este artículo del Código Penal que tú lo acabas de leer es el origen de todas las guerras, porque definir como asonada, yo me quedé muy sorprendido, no tenía presente, no manejo el Código Penal habitualmente, más de 4 personas, exigir cosa justa o injusta. O sea, realmente me parece que para definir un delito penal con prisión, de 3 a 9 meses de prisión, como que luce muy de otra época, muy de otro momento, muy de otros alborotos. Ajá. Creo que los alborotos... Con lo cual a ti no te parece extraño que hoy se lo declare inconstitucional, pese a que tiene la cantidad de décadas que tiene de existencia. No, yo lo vi, fue lo primero que cuando yo tomé contacto con el artículo, que algo que habría que, para discutir este tema hay que volver a tenerlo presente, más de 4 personas. Yo siempre tuve la idea general, había sentido el delito de asonada, que estamos hablando de hasta el concepto, era una cosa, alboroto, y además, bueno, sea justo o injusto, como diciendo, bueno, cualquiera que haga algo, voy a ver cómo lo analizo. Yo me quedé muy sorprendido, y no me parece raro que alguien diga que hay problemas de proporcionalidad. Ya no discuto la legalidad, pero la proporcionalidad es opinable, es absolutamente opinable. ¿Quién sigue? Yo sigo. Gonzalo. No, yo quería recordar que, primero le agradezco mucho a Juan la aclaración, porque yo personalmente quedé muy confundido con este fallo. Quería recordar que el fiscal Subía originalmente no había pedido el procesamiento por delito de asonada, sino por atentado. Y que la jueza, creo que se llamaba jueza Merialdo. Gabriela Merialdo, los procesó sin prisión por el delito de asonada, que es el que acaban de leer ustedes. Me deja perplejo porque digo, muy bien, si los jueces se reúnen para tomar una determinación, que sea nombrar o cambiar de lugar a jueces, lo cual está en sus potestades hacer, y alguien interrumpe y no permite que ese proceso se haga, alguna falta es. Si eso sucede en el Parlamento, el presidente de la Cámara manda limpiarlas, manda desalojar las barras. Si la gente se resiste con violencia, ¿qué hacemos?
los dejamos ahí, la autoridad se retira. Digo, me parece que esto abre una serie de interrogantes. ¿Qué pasa si esto vuelve a suceder? Porque esta gente no es responsable de nada, son totalmente inocentes. Yo entiendo que en el caso de la jueza Mota se podía interpretar que las decisiones que estaba tomando la Corte eran políticas. Lo entiendo. Tengo la sensibilidad para entender eso. Entonces esto hay que tratarlo políticamente. Si es un tema político, entonces el movimiento político, que por cierto estamos en una democracia, a diferencia de otros países, se puede hacer. Tú te mueves políticamente y entonces enfrentas el problema. Pero este tipo de cosas, si ahora resulta que no es asonada, ni tampoco es atentado, ni es nada, ¿qué es? Entonces mañana lo repetimos. Yo quiero destacar algo positivo, que me parece evidente, pero no lo es. Que la Suprema Corte de Justicia, con otros integrantes, falló en contra de su propia denuncia. Eso es una garantía democrática maravillosa que existe en este país. El hecho de que se haya... sí, o sea, sí, está bien. Sos un optimista nato. Salvo me hace así, pero es verdad. O sea, me encanta la Suprema Corte de Justicia presenta una denuncia, le toca juzgar al respecto, correctamente los ministros se hacen a un lado para que haya otros, porque ellos no pueden juzgar, y estos deciden en contra de la denuncia original del propio poder del Estado. A mí me parece algo muy, muy bueno y que es un síntoma de solidez y de buen estado de la democracia, ¿no? Luego, más allá de... Yo puedo compartir el tema de que sea raro que esto pase después de 81 años, pero la verdad, o sea, uno lee el artículo y no tiene ni pies ni cabezas. Pero, a ver, cosas parecidas pasaron con el tema del delito de abuso de funciones, que tanto se ha criticado. Entonces, yo creo que el problema es que tenemos un código penal que tiene 81 años, y ese es el problema, y no nos ponemos de acuerdo hace muchos años en el Parlamento para reformarlo. Hay una reforma del Código Penal que está ahí y que demora y sigue demorando en salir. Tenemos artículos que son de otra época, que son para otro momento del país. Yo creo que la clave es que hay que reformar el Código Penal. Hay artículos que son absurdos, porque es verdad, con este texto del artículo de asonada, en realidad casi que cualquier cualquier manifestación puede ser considerada una asonada, ¿no? Tanto lío que había con el norte, pues eran asonadas. Sí, somos 5, o sea que podemos. ¿No? Claro, Emiliano ahora decide que nosotros estamos alterando acá el orden porque estamos diciendo cosas impropias, justas o injustas, y nos denuncia por asonada. Son 4, claro, ahí está, claro. Ustedes son 4, yo puedo denunciarlo, sí, por asonada. No, yo creo que hacemos mal en situar la cuestión en el análisis de si ese artículo está bien o mal redactado, o si está pasado de moda o no. Es decir, yo, porque tenga un contrato de hace muchos años, no puedo simplemente romperlo porque es viejo. Bueno, pero es la tarea de una corte obligado. No, esa es la tarea del Poder Legislativo. Y así como se decía... No, la interpretación es de la Suprema Corte. Pero si lo que queremos es cambiar la norma, no la puede cambiar la norma el que debe interpretarla. Entonces, así como se decía que en el caso del delito de abuso innominado de funciones, el tema estuvo recurrentemente en el ámbito académico y doctrinario, en relación a este otro delito, no. Entonces yo insisto con lo primero, es decir, si aleatoriamente los ministros accidentales, por decir así, o que accidentalmente integraron la Corte, hubieran sido otros, ¿el resultado sería este mismo o sería otro? Me refiero a eso. Lo que tú, Darío, ves como cosa positiva de que el sistema funciona bien, yo creo que solo en el aspecto formal, y en esa línea iban también las declaraciones ayer del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Hay que ver que el Poder Judicial respeta la autonomía técnica, pero desde el punto de vista de la sociedad, que es la que necesita ciertas certezas, vamos muy mal. Es decir, todos sabemos desde el liceo que la jurisprudencia no es fuente de derecho y que cada juez tiene independencia y puede cambiarla, pero también todos sabemos de que el mundo es mundo, que hay ciertas líneas, que hay ciertos consensos que luego se traducen en decisiones. Pero si estamos expuestos a los vaivenes y pareceres y humores y quizá afinidad política
del juzgador, ahí estamos muy mal. Porque en este caso debe haber gente contenta porque quedó libre, pero imaginemos la hipótesis contraria. Y además, ¿con qué derecho nosotros le vamos a exigir a los barra brava de Peñarol, de Nacional o de Defensor, que capaz que ni terminaron la escuela, que se comporten de determinada manera, si en estos otros ámbitos vamos a permitir cualquier cosa? Yo creo que ahí hay un tema que la sociedad uruguaya tiene que sincerarse. No puede juzgar los hechos en función de los protagonistas. Bueno, las cosas son buenas o malas en sí mismas y no según que sean compañeros o no compañeros. Dice una de nuestras oyentes, Clara, que en el proyecto de nuevo Código Penal el delito de asonada no existe, está derogado. Claro. Bueno. Y también el de abuso de funciones. En Perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo, con Romina Andrioli y Rosario Castellanos. Volvemos, hay algún tema más para la discusión de esta mañana en la mesa.